Cordial saludo. Continuando con nuestra serie de tutoriales sobre lo que es el rig del auto, para este caso es nuestro tutorial número 2. Vamos a fabricar lo que son los controles para las llantas y vamos a generar pues ya la animación de las llantas, teniendo en cuenta que ya habíamos generado la amortiguación y lógicamente la apertura de las puertas. Entonces voy a resetear todo esto por aquí a 0 y lógicamente estos dos a 0. Y para este caso entonces me voy a apoyar de una vista superior y voy a dibujar una curva que para este caso va a ser un elipse. Vamos a dejarlo más o menos de este tamaño. Vamos a centrarlo con relación al coche. Y antes de que se me olvide, vamos a venir acá, vamos a tomar todo esto. Voy a tomar todos los elementos de mi coche. Solo los del coche. Y solo el coche. Y le vamos a frizar sus transformaciones. Free transformation. Todo. Vamos a frizar todas las transformaciones del vehículo. Digámosle aquí nuevamente. Free transformations. Las llantas. Y free transformation. Listo. Ya sé que están todas frizadas. Bien, ahora continuando, vuelvo a mi vista tope, a mi vista superior. Voy a tomar el control vertex, voy a tomar estos vértices de acá y vamos a generar un control que va a ser más o menos de esta forma. Listo. Entonces vamos a hacer aquí Object Mode y lo vamos a centrar otro poquitico con relación al carrito. Bien, perfecto ahí. Ahora voy a utilizar este mismo control. Vamos a frizar a este, le vamos a frizar las transformaciones de una vez. Lo vamos a bautizar y este se va a llamar control movimiento general. Listo. Lo voy a duplicar con control D. Lo voy a subir por acá y lo voy a hacer un poco más pequeño. Pues de esta forma lo voy a sacar de allá. Lo voy a hacer un poco más pequeño por acá. Y este control es el que nos va a servir para generar. Vamos a rotar esto en este eje, digámosle acá, entonces 90 grados. Y vamos a rotar este por acá, otros 90 grados. Ok, a ver. Acá es 0 grados. Listo. Y este controlcito es el que me va a servir a mí para generar el movimiento de mis llantas. Entonces lo voy a aplanar un poquitico por acá, lo voy a hacer un poquitico más largo, más o menos de esa forma, y lo voy a bajar por acá. Entonces lo vamos a bautizar, este se va a llamar control movimiento llantas. Listo. Entonces ya lo tengo ahí. Yo creo que esa es la posición perfecta. Vamos a venir aquí a Modify Free Transformations y voy a duplicar nuevamente este control D. Lo voy a escalar, lo voy a subir un poquitico por acá y lo voy a escalar en este eje un poquito, más o menos de esta forma, y lo vamos a reducir de tamaño más o menos por acá. Perfecto, ahí quedó bien. Y este se va a llamar control movimiento carro. Yo lo voy a bautizar así, ustedes allá lo bautizan como mejor les convenga. Entonces, antes de todo esto, voy a tomar todos mis controladores y los voy a pasar a una nueva capa. Voy a crear una nueva capa. Vamos a darle aquí el nombre, se va a llamar controles y les voy a dar un color amarillo. En mi caso, ¿no? En mi caso les voy a dar un color amarillito a esos controles. Entonces se me olvidó pasarlos, los voy a seleccionar nuevamente todos, selecciono y aquí en la capa de los controles le digo clic derecho, add select objects. Entonces ya él me va a meter dentro de esa capita todos mis controladores. ¿Listo? Bien. Entonces voy a tomar este elemento de acá, como ya lo tengo frisado, y vamos a cuadrar su transformación y vamos a generar ese límite
de movimiento para este caso es una rotación, ¿cierto? Ya sabemos dónde encontrarlo. Y vamos a darle acá. Y antes de eso quiero mirar una cosa acá para poder hacer el cálculo exacto de lo que va a rotar. Pues para este caso podremos decirle que rote hasta ahí, hasta menos 30 y más 30. Listo, pues aquí 0. Voy a venir aquí al Attribute Editor. Y como sé que va a rotar en el eje, rectifiquemos, en el eje Z, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer acá es generar esa constricción en la rotación de Z. Entonces le voy a decir, perdón, acá voy a quitar este. Y acá vamos a decirle que sea menos 30, acá este, ¿cierto? Y después acá, lógicamente que sea 30, y acá le digo que va a ser acá. Entonces ya sé que esa constricción me va a llegar hasta ahí. ¿Listo? Entonces voy a venir aquí a el channel box y voy a esconder todo esto de una vez, look and hide. Y acá le voy a decir clic derecho, look and hide. Y ya sé que tengo acá mi controlador que va a rotar hasta ahí, no se va a poder mover y no se va a poder mover de ahí. Entonces va a tener como el volante de un Fórmula 1. 0 y listo. Bien, dicho esto, entonces nuevamente voy a traer acá desde mi panel de rigging, voy a traer el set driving key y vamos a generar el movimiento de las llantas. Entonces voy a traer el controlador de las llantas, que es el load driver, ¿cierto? Y para este caso voy a traer todas mis llantas al mismo tiempo. Le vamos a decir load driver. Listo. Entonces ya sé que este elemento que está acá va a rotar en Z y que mis llantas van a rotar en qué eje, en X. Entonces voy a seleccionar todas mis llantas y les voy a decir rotate en X. Perdón, ese no va a ser el eje de rotación y aquí estoy cometiendo un error porque lo que voy a vincular son las dos llantas de adelante. Digámoslo acá nuevamente load driver. Ahora sí, perfecto. Y verifiquemos que esta llanta va a rotar es en Y. Bien, entonces voy a seleccionar las dos llantas y les voy a decir que su rotación va a ser en Y. Y le voy a decir key. Entonces, que cuando este elemento esté en su máxima expresión, mis dos llantas van a rotar en Y, tal vez 18. Dejémoslo en 19. Y digámosle key. Entonces verifiquemos acá a ver si efectivamente está funcionando. Vamos a venir aquí a 0, vamos a decirle nuevamente key y vamos a hacer el proceso lo contrario, que cuando este esté acá, mis dos llantas, ¿cierto?, roten en menos 19, enter, key. Listo, entonces verifiquemos que esté sucediendo. Perfecto, ya tengo el control del movimiento de mis llantas asignado. Entonces vamos a decirle aquí 0 y voy a minimizar esto un momento. Ahora vamos a generar el movimiento de las llantas completas en su otro eje, en el eje que para este caso va a ser el eje X en rotación. Entonces voy a venir acá, voy a cargar mi control de movimiento del carro, le voy a decir load driver, y al mismo tiempo voy a cargar ahora sí mis cuatro llantas las voy a cargar aquí en el load driver. Ya lo tengo, listo. Entonces para esto necesitamos hacer un pequeño cálculo rápido. Entonces necesito saber cuánto es el diámetro de la llanta, ¿sí? Y para esto lo vamos a saber con control T. Entonces me dice que el diámetro de mi llanta es 1,278. Yo lo voy a dejar en 1,28. Enter. 1,28. Para este caso, claro, control Z. Para este caso me voy a apoyar de una calculadora. Y voy a seguir el siguiente cálculo.
Voy a tomar ese 1.28 y lo voy a multiplicar por pi. Recuerden que pi es 3,1416. Le voy a decir igual, y eso me da un margen de 0,42. Voy a copiar esto por acá. Entonces, ¿para qué es? Vamos a ver cómo se utiliza esta pequeña fórmula matemática acá. Voy a venir acá, voy a seleccionar el control del movimiento, ¿cierto? Y este se va a trasladar ¿en qué eje? En el eje Z. Pero antes de eso quiero venir acá, Free Transformations. Listo, ya sé que todos están bajo la transformación del elemento. Vuelvo aquí a retomar en el eje Z. Entonces este va a ser una traslación en Z, ¿cierto? Y estas, miremos acá un momento, va a ser una rotación en X. Listo, entonces vamos a tomar todas las 4 llantas y su rotación en X. Le voy a decir ki, ¿cierto? Y entonces ahora le voy a decir que cuando este se mueva, ¿cuánto se va a mover? El 4,2, ¿cierto? Entonces digámoslo aquí, 4,02, 4.02, pero positivo. Este va a ser aquí positivo. Mis llantas van a rotar, rote y en X, 360 grados. Y le voy a decir ki. Entonces, voy a volver este elemento a 0, aquí, 0. Y si yo lo muevo, mis llantas van a moverse 360 grados, ¿cierto? Como ya se excede del número que habíamos delimitado, entonces se va a frenar. Y de igual forma se va a frenar porque no es una animación continua. Para este caso entonces voy a tomar todas las llantas y se las voy a emparentar a el control del movimiento del carro, P. Listo, entonces si yo selecciono el movimiento del carro, el control, se vienen mis llantas, pero quiero que miren que cuando yo excedo ese 4,2, mis llantas se frenan, ¿cierto? Lo mismo va a pasar en el valor negativo. Dejemos esto en 0 y vamos a abrir nuestro editor de curvas, ¿cierto? Recuerden que lo pueden encontrar en Windows, Animation Editors, Graph Editor, o también lo pueden encontrar aquí en el panel de animación, y aquí está el Graph Editor. Vamos a abrir mi Graph Editor y nuevamente, pues lo que les decía, vamos a seleccionar nuestras 4 llantas. Recuerden que es la rotación en X lo que vamos a trabajar acá. Entonces vamos a convertir que, o vamos a hacer más bien que esta rotación sea, este movimiento no tenga curva de animación, sino que sea lineal. Voy a seleccionar aquí esta rotación, selecciono mi curva de animación y le digo acá que sea de modo lineal, que la tangente sea lineal. Voy a hacer lo mismo acá, selecciono. Recuerden siempre ver en qué eje de rotación están trabajando. Recuerden que es el rotate en X. Aquí rotate en X, ¿cierto? Y aquí el rotate en X. Lo selecciono y lo paso a un modo lineal. Listo. Entonces, dicho esto, ya sé que para este caso no va a tener curva de animación y no va a generar ningún movimiento de aceleración y desaceleración al momento de iniciar pues su movimiento. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar todas mis rotaciones, ¿cierto? Y convertirlas en un proceso infinito de movimiento. Para esto voy a utilizar estas dos herramientas que están acá, el pre-infinity y el post-infinity. Entonces le voy a dar un clic primero al pre-infinity, le doy clic y fíjense que automáticamente se genera, y después le doy un clic al post-infinity. Listo. Ya con esto, si yo vengo y muevo mi carrito, fíjense que ya mis llantas continúan el movimiento sin frenarse. Por aquí más lento. Ok, está funcionando súper bien. Entonces vamos a poner esto en 0 y ahora ¿qué voy a hacer? Le voy a decir al auto que se aparen con este. ¿Para qué? Para que cuando yo mueva mi coche, el controlador del coche, perdón, pueda mover el coche.
listo, y vamos a decirle de una vez a este que sea parent con este parent, y a su vez que todos estos yo tengo acá sean parent con este. ¿Para qué? Para que cuando yo mueva mi carrito pueda ver, o más bien tener todos los controladores ahí puestecitos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tomar este controlador, y le vamos a decir parent. Entonces si yo tomo el controlador general voy a poder mover todo, pero fíjense que si yo muevo todo no hay animación de las llantas, y realmente este controlador general se utiliza para marcar posición de inicio. Es decir, que yo puedo poner mi coche donde yo quiera, donde yo disponga, y en un debido caso si necesito volverlo a traer a su punto de origen, pues simplemente le digo en las traslaciones o sus rotaciones 0, 0, y él automáticamente vuelve a su estado. Yo puedo mover este elemento por acá, ponerlo por acá, traer mi coche por aquí, ¿sí? Y si le digo a mi coche que vuelva a 0, él automáticamente va a volver a el estado o al sitio más bien donde esté su controlador padre, su controlador general. Entonces básicamente de esta forma es que hace uno el rig de un automóvil. Entonces fíjense que ya tenemos acá el controlador de nuestras llantas que me permite maniobrar. Tengo acá el controlador de la amortiguación del vehículo, y tengo acá los controladores de las puertas que me permiten abrirlas o cerrarlas según sea la necesidad. Y al mismo tiempo tengo un control de movimiento que me va a permitir a mí mover mis llantitas o generar esa animación de las automática de las llantas para pues evitar reprocesos. De esta forma es que se genera un rig para un auto de una forma muy básica, muy sencilla. Espero pues que el contenido de este tutorial haya sido de su agrado, les sirva para sus labores, y pues nada, nos estaremos viendo en un próximo tutorial. Los dejo, chao, hasta luego.